Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. El desarrollo del presente curso es el relacionado con el manejo de datos en el lenguaje de programación Java. Efectivamente, acá me muestra los datos de las personas que hay en la base de datos, muestra el nombre, muestra el apellido de cada uno de ellos. Y así pues puedo trabajar con la información que me está mostrando en el momento la base de datos. Y así como lo hago con pues el nombre de la columna, puedo hacer con el índice. En este caso, si yo pongo acá por ejemplo 2, pues entonces me mostrará también el apellido. Ejecuto. Y aquí me muestra nuevamente el apellido. Pero ¿qué pasa? Esto muestra son los índices dependiendo de la consulta que se haya hecho. Si digamos acá yo le he dicho que solamente me seleccione los apellidos, o por ejemplo solamente me seleccione, los apellidos, vamos a mostrar solamente los apellidos. Seleccióneme solamente apellido de la tabla de datos, vamos a ver si se llama apellido, no recuerdo muy bien, apellido, sí, digo que pues aquí estaba el nombre, apellido. Entonces si digo que solamente me muestre apellido, pues entonces no me va a mostrar un error, porque no va a encontrar primero que nada un campo que se llame nombre, porque yo estoy solamente pidiendo el apellido, y me va a mostrar otro error porque no me está mostrando el campo apellido, o sea, no me está mostrando un index 2 porque solamente hay un index. Si ejecuto esto, efectivamente me muestra el error, se conectó a la base de datos, y es porque pues no se está obteniendo el respectivo valor, es decir, se está rompiendo este while. Si yo quiero mostrar el apellido, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que decirle acá apellido, pues es un mensaje, eso no influye en nada. Apellido, 2 puntos. Y acá lo que debería mostrar entonces sería no nombre, sino apellido, o en su excepción el número 1. Si puedo borrar esto acá y decirle 1. Y este dato de acá, pues ya obviamente no aplicaría. Esto lo borraría hasta acá. Y ahí me mostrará a los estudiantes por su respectivo apellido. Ejecuto. Y efectivamente vemos cómo se muestran los apellidos. ¿Sí? Entonces es importante saber cómo es el nombre de los campos al trabajarlo de esta forma. ¿Sí? Si se trabaja de esta forma es importante saber los datos que se están obteniendo. Si en un determinado caso, por ejemplo, yo voy a agregarle por ejemplo, esta va a ser una tabla en la cual se van a recibir los aportes, digamos, de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes tienen que aportar una cuota de manutención, por ejemplo, deben pagar la colegiatura, digamos. Entonces voy a cambiar la estructura de esta tabla y voy a agregar una nueva columna. Entonces esta columna va a ir después de apellido, efectivamente. Va a ser de tipo entero, entonces se va a llamar aporte. Borrar esto acá, voy a llamarla aporte. Aporte. Efectivamente, aporte, pues va a ser entero. Ya la puedo guardar, no va a generar ningún tipo de inconveniente. Entonces he alterado la tabla de datos agregándole un campo llamado aporte que no es nulo y va después de apellidos. Efectivamente eso es lo que he hecho. Si voy a mi consulta y yo quiero consultar toda la información de la tabla de datos, pues entonces acá podría mostrar los aportes de cada estudiante. Entonces digamos por ejemplo que yo quiero modificar un estudiante que ya aportó. Entonces voy a ver acá los datos y quiero modificar los aportes de Camilo, puede ser. O sea, por ejemplo, puedo decir que Jimena ya aportó. Entonces yo quiero modificar estos datos, voy a modificarlo, voy a crear una sentencia SQL, voy a actualizar. Entonces nombre, voy a poner acá Jimena, que va a ser la persona que aportó. Jimena. Esta va a ser la persona que aportó, entonces esto lo voy a quitar de acá, control X, lo voy a poner acá después del where. Entonces Jimena. ¿Y qué pasó con Jimena? El aporte de Jimena varió. Ya el aporte de Jimena no es 0, sino que el aporte de Jimena es, por ejemplo, 5.000. Jimena aportó 5.000. Entonces, al hacer esto y ejecutar la consulta, pues se actualizará la información y miraré efectivamente acá datos, entonces que me aparece Jimena. Si yo quiero seleccionar en la base de datos solamente a Jimena, pues lo único que debo hacer es seleccionarme todos los datos, todo de la tabla de datos donde, por ejemplo, where, entonces where, nombre, sea igual
sea igual, y aquí ¿qué pondré? Pues pondré el nombre de Jimena. Al hacer esto, pues me mostrará solamente los datos de Jimena, pero hay que tener en cuenta que si yo tengo con el getString los datos de Jimena, entonces por ejemplo tengo el nombre, entonces, por ejemplo acabo de decirle que obténgame el nombre, que adicionalmente me tengo otros datos como, voy a copiar esto, voy a darle un más, entonces que me obtenga el apellido, y los aportes se incrementan pues regularmente, digamos que mensualmente se incrementen en el 20%. Entonces, por ejemplo, yo acabo de poner otro más, voy a poner otro más y voy a ponerle aportes o incremento aportes. Es decir, por ejemplo, si Jimena pagó en el primer mes 1000, en el siguiente mes ya tendrá 1200 debido al incremento del 20%. Entonces, incremento. Entonces, con base en ello, pues acá irá el valor 3. Si yo lo pongo de esta manera, pues no habrá ningún inconveniente porque yo simplemente estoy haciendo el llamado de lo que tenga en ese momento Jimena en su de aportes. Ejecuto. Y efectivamente, pues acá me dice nombre, Jimena, apellido, el apellido de Jimena y el incremento, pues que en ese momento no tiene ningún inconveniente porque pues es un string. Pero como el incremento es de un 20%, entonces yo acá lo que quiero hacer es multiplicarlo por el 1.2, que es el incremento del 1%. Vemos que me muestra un resultado porque me dice que esto no es doble. Bien, entonces para ello lo que debo hacer es saber qué es lo que voy a obtener acá. Si por ejemplo lo voy a multiplicar por 200, me va a generar también error. ¿Por qué? Porque me dice que no es entero. Entonces me dice que no es entero, que pertenece a la clase JavaLang String, a la clase String del paquete JavaLang. Entonces para obtener datos que no son cadenas, entonces utilizaríamos otro get, no sería el getString, sino que utilizaríamos el get, por ejemplo en este caso doble, porque va a manejar un incremento del 1.2. Entonces acá 1.2 me dará pues el resultado del incremento. Entonces hay que tener en cuenta eso, saber cómo estamos obteniendo los datos para poder trabajar posteriormente con ellos. Si ejecuto nuevamente la consulta, efectivamente vemos que el incremento ya está en el 1.2, es decir, aumentó el 20%. El 20% de 5000 es 5 por 2, 10, menos 1, menos un 0 sería 1000. Efectivamente sí, aquí está aumentando el 20%, es decir, los 5000 más los 1000 pesos adicionales, quedaría un total de 6000 de incremento. Y de esta manera podríamos pues trabajar o manipular los datos y es importante tenerlo en cuenta a la hora de obtenerlos. Así como yo obtení por medio de estos valores, como lo dije anteriormente, podía haberlo cambiado acá por apellido y también me funcionaría igual. Bien, aquí está nombre Jimena, apellido Collazos, incremento tal. Y básicamente en eso eso consistiría el manejo de información por medio del driver JDBC de este curso. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.